Bien, un saludo especial para todos ustedes, los que en este momento participan de este momento de estudio acerca de la palabra de Dios. Tomaremos, queridas parejas, un texto que tiene que ver con el amor mutuo, con el amor de esposos, con el amor de parejas. Y es el texto de San Juan en el capítulo 2, el texto así conocido como las bodas de Caná. Vamos a reflexionar un momento sobre ese texto. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que abra nuestros oídos para que escuchemos su palabra. Y comencemos este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a tomar es este, Juan 2, capítulo 2, versículos 1 al 11, las bodas de Caná. Es un texto muy importante, así como lo es todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque no solo este texto, sino todo el Evangelio de Juan fue escrito con una intención, la de ser leído en comunidad. Y no solamente eso, sino nació también en comunidad. Se dice que quien escribió el Evangelio de Juan no fue solo Juan, el discípulo del Señor, sino toda la comunidad que se originó en torno a Juan. Y entonces llaman al autor de este Evangelio la comunidad juánica. Por lo tanto, es una comunidad la que escucha el testimonio del apóstol. Es una comunidad la que escribe sus enseñanzas y las enseñanzas de Jesús. Es una comunidad las que las lee después en sus reuniones de oración. Es una comunidad la que vive esa palabra, porque esa palabra es de Dios y es para vivirla. Y es una comunidad que pastorea, es decir, que anuncia esa palabra que ha recibido, que ha escuchado y que ha vivido. Pues bien, son las mismas características que debe tener su familia, que debe tener su hogar, exactamente las mismas características. Es decir, ustedes como pareja deben ser una familia, deben ser una comunidad que escucha la palabra de Dios, que escribe aquello que Dios le va anunciando en su corazón, le va sugiriendo en su corazón. Qué bonito sería eso, que escribieran esas cosas que sienten que Dios le va anunciando o dirigiendo a su familia. Que lee después eso que escribe en momentos de oración. Que vive la palabra de Dios, que escucha y que medita y luego la anuncia. Importante esto último. Si no se ha vivido la palabra de Dios, es muy difícil anunciarla. Y eso vale sobre todo para la educación de los hijos. Si ustedes no han logrado vivir la palabra de Dios, es muy difícil transmitirla a sus propios hijos. Bien, antes de empezar a reflexionar este texto, miremos rápidamente cómo era una boda en tiempos de Jesús. Bueno, existía un contrato que el novio realizaba con el papá de la novia. El novio se acercaba donde la familia de la novia y realizaban un contrato que en hebreo se llama Shitre Erusin. ¿En qué consistía? En que el novio presentaba una dote por la novia. ¿Sí? Ese dote, ese dinero presentado era un signo de que él podía responder económicamente por ella y era una manera de asegurar que no iba a abandonar a esa novia. Entonces el papá tomaba ese dinero y era asegurar que no se iba a echar para atrás en la propuesta de matrimonio que estaba haciendo. Entonces a eso se le llamaba los shitre erusin, donde la parte fundamental para que funcionara era la dote o mohar. Desde el momento del compromiso, entonces, apenas el padre de familia recibía esa dote, ¿sí? Realizaba ese contrato con el novio, en ese momento la novia era tratada como si realmente estuviera casada. La unión no podía disolverse, excepto por un divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio. De manera especial el de la mujer, pero obviamente también el del hombre.
¿Y cómo se pagaba esa infidelidad en el hogar? Esa infidelidad ya desde cuando eran novios promesos, ¿sí? Es decir, que realizaban ese compromiso desde ese momento que se hacía la promesa con el padre de familia del matrimonio que iba a tener ese novio con esa novia. La pena para la infidelidad era, o para el adulterio, era la lapidación. Moría apedreado el que cometiera la infidelidad. Obviamente, cuando María le cuenta a Jesús que está por tener un bebé, la pena, si José contaba, si José la denunciaba, era la lapidación. María hubiese muerto apedreada. Pero José amaba muchísimo a María, la amaba muchísimo. Y por eso él decidió en su corazón que tenía que huir, que dejar que todos lo vieran a él como el que había sido adúltero, el que había fallado, el que había roto el compromiso matrimonial, ¿sí? El que no había cumplido el contrato. Y por eso decidió en su corazón huir, ¿sí? Para que no le hicieran daño a María. En últimas, él estaba prefiriendo ser apedreado él si lo llegaban a coger, ¿no? Si lo perseguían y lo atrapaban, estaba arriesgando su propia vida con tal de salvarla de María. Pero el ángel se le aparece y convence a José de estar equivocado. No se trataba de eso, sino de un designio divino. Ese niño era el Hijo de Dios y había que cuidarlo. Había que prestarle el servicio como papá. Bueno, la boda estaba llena de muchas cosas. El novio tenía que presentar testigos. Mínimo se necesitaban 2 testigos que dieran garantía del momento del matrimonio y sobre todo de la consumación del matrimonio. Mientras la novia podía llevar testigas, es decir, otras señoritas que debían ser en la cultura judía vírgenes, ¿sí? Las amigas de la novia tenían que ser vírgenes y debían ser mínimo 10, mientras para el novio bastaban con solo 2, para la novia debían ser mínimo 10. De ahí Jesús toma esa tradición judía para hablar de las vírgenes en el texto evangélico, ¿no? Las 5 necias y las 5 prudentes. Bueno, los 2 amigos del novio eran testigos de la boda, acompañaban al novio hasta la casa. La idea de hacer el compromiso entre el novio y la novia, de pagarle la dota al papá con tiempo, se realizaba con mínimo 1 año de tiempo. Es decir, duraban 1 año preparando el día de la boda, 1 año completico. Mientras tanto, ¿qué se hacía en ese año? El hombre preparaba su casa, arreglaba la casa, la adecuaba, la amoblaba, mejor dicho, todo lo que fuera necesario para que ellos 2 pudieran vivir allí en esa casa. Cuando llegaba el día del matrimonio, después de esta ceremonia donde se daban el sí mutuamente, los amigos del novio conducían a la pareja hasta la nueva casa, la casa del novio, la casa que en ese año el novio había preparado, y le cerraban las puertas y se sentaban ahí en la puerta a esperar. ¿Por qué? Porque la pareja de recién casados tenía que consumar el matrimonio, es decir, tener relaciones sexuales. Hasta que no sucediera eso, no se podía comenzar la fiesta, ¿sí? Incluso hoy en día sigue siendo uno de los requisitos en el derecho canónico. La pareja no tiene matrimonio válido, si no ha consumado el matrimonio. Entonces los amigos del novio esperaban en la puerta. Cuando el novio abría la puerta y decía, ya lo que tenía que pasar pasó. En ese momento los amigos del novio anunciaban y gritaban y decían, ¡viva! Ya hay matrimonio, ¿sí? Y ahí comenzaba la fiesta, ahí comenzaba la explosión de amor, de euforia, de fiesta, comenzaba en ese momento. Y solo en ese momento la novia salía con la cara totalmente descubierta. Nació la tradición del velo nupcial, ¿sí?
El velo nupcial, por ejemplo, en la escultura judía, la mujer que es soltera permanece con el velo nupcial totalmente cubierto. Mientras la mujer que es casada, que ya está casada, puede tener el velo descubierto, la cara descubierta, ¿no? Se quita tantico el velo y deja mirar el rostro. La mujer que es soltera solamente se le ven los ojitos así nada más. Hay algunas culturas, sobre todo musulmanas, que hoy en día mantienen todavía esa cultura y algunos, poquitos, no todos, pero algunos son tan radicales que el hombre que por accidente le quite el velo a una de esas mujeres vírgenes, se la tiene que llevar en matrimonio, hacerla su propia esposa, Entonces, bueno, para decirle cómo era esa del velo nupcial, una tradición que todavía se continúa hoy para hablar del matrimonio. Algunas parejas en la Iglesia Católica, la novia va con un velo, ¿no? Y entonces se descubre el velo después del rito ceremonial del matrimonio y lo hace el esposo, le quita el velo para poderle dar el beso en la boca, ¿no? Cuando el sacerdote le diga puede besar a la novia. Bueno, en fin. La cuestión del velo entonces es un signo de matrimonio. Por eso las religiosas, las monjitas, las hermanitas religiosas, tienen un velo. La mayoría, no todas, pero una grande mayoría usan un velo, ¿sí? Ese es el velo nupcial. Lo utilizan con la cara descubierta porque ya están casadas y su esposo es Jesucristo. Es Jesucristo el que les ha quitado el velo del rostro para que su rostro sea visto en la humanidad y reconozcan en ellas a las esposas de Jesús. Cada una de ellas es esposa del Señor, el Señor es el esposo. Bueno, un dato interesante acerca de por qué las religiosas utilizan el velo. Entonces, fíjense aquí, el esposo que le quita el velo, espero que estén viendo estas imágenes. En fin, la boda era muy importante para Jesús y Jesús la utiliza para hablar, para anunciar su evangelio. Jesús utilizó con gran frecuencia las costumbres de las bodas, como por ejemplo en estos textos bíblicos que podemos ver en algunas parábolas, Mateo 25, 1, 13, Mateo 24, 45 al 51, y en fin, en varios textos de la Sagrada Escritura que ustedes después pueden ir buscando y leyendo para ver cómo era de importante las bodas en el lenguaje y en el mensaje de Jesús. Entonces vamos ahora al texto bíblico, las bodas de Caná. Vamos primero a leerlo. Leamos este texto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús este primer signo, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a reflexionar este texto bíblico y lo vamos a hacer versículo por versículo, diciendo algunos detalles, algunas cositas que nos pueden ayudar como mensaje principal para la vida de pareja. Primero, para ello, veamos la composición del texto, ¿no? ¿Qué estructura literaria podemos
organizarlo para una lectura mejor. Entonces, una introducción, los 2 primeros versículos, luego los versículos 3 al 5 presentan el diálogo entre la madre de Jesús y su hijo, luego los versículos 6 al 10, la realización del signo, y finalmente el versículo 11, la conclusión del Evangelio. Vamos de una vez a la introducción. Los primeros 2 versículos son 2 versículos muy bonitos, pero hay una expresión que llama bastante la atención, la expresión al tercer día. Eso en griego se dice tehemera tetrite, pero en español significa al tercer día. Y entonces uno se queda pensando, ¿cómo así al tercer día? ¿Eso qué es? Podía ser el martes, ¿por qué? Domingo, lunes, martes, tercer día. Pero resulta que los textos también nos ofrecen una secuencia. Por ejemplo, los textos que preceden Juan 2 nos hablan de un primer día, en Juan 1, 19 al 28. Después una expresión que dice al otro día, entonces se supone que hay un segundo día, Juan 1, 29, 34. Y así con Juan 1, 35 al 42, entonces sería un tercer día. Y así Juan 1, 43, 51, entonces sería un cuarto día, ¿no? Según esta interpretación, sería el tercer día después de estos 4, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que ese tercer día sería el domingo. Entonces, un día domingo ocurrió la boda. Bueno, es una interpretación. Otros dicen, no, es que eso no tiene ningún sentido cronológico, sino un sentido teológico, al tercer día, porque al tercer día siempre suceden las cosas nuevas, lo novedoso. Tenemos estos textos del Antiguo Testamento que nos dan prueba de ello. Al tercer día, el mismo Señor Jesús resucitó, dio la vida y con su vida colmó de toda la bondad, de toda la bendición, de todas las cosas felices y las alegrías de parte de Dios, toda la humanidad. Y viene, existen estas interpretaciones acerca de ese tercer día, ¿no? Si nos sumamos a la interpretación judía que pedía que las ceremonias de boda fueran celebradas al menos 3 días antes de la celebración del sábado, entonces el sábado sería viernes, jueves, miércoles, entonces estaríamos hablando del miércoles. En fin, hay muchísimas interpretaciones, pero lo más importante es reconocer que Jesús actúa en el corazón de nosotros cuando nosotros nos hacemos disponibles a su voluntad. Y esto lo hace siempre para donarnos vida. Al tercer día, Él opera su milagro, su signo en aquellas personas, pero lo sigue operando también en nosotros. Entonces, esa esperanza de la resurrección. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con que tenga un sentido teológico. Canates Galilayas. ¿Qué significa eso de Canates Galilayas? Significa Caná de Galilea. Es el nombre del pueblito donde se realizó este signo, Caná de Galilea. Nos habla de, o mejor dicho, hoy en día encontramos 2 Canás de Galilea, uno que queda a 7 kilómetros del nordeste de Nazaret, otro que queda a 14 kilómetros y ya son unas ruinas. El de que queda a 7 kilómetros todavía es un pueblito, tiene una iglesia bonita donde venden vino y se llama Vino de Caná, que es muy bonito de visitar. El otro son unas ruinas que se llaman Khirbet Caná y es a 14 kilómetros al norte de Nazaret. Entonces, hay esas 2 posibilidades. ¿Qué nos interesa a nosotros ahora saber de este dato de Caná de Galilea? Primero, no nos interesa saber el lugar exacto, no. Lo que sí nos interesa saber, y estos 2 lugares nos ofrecen la misma interpretación, es que se trataba de un pueblito pequeño, de una aldea pequeña a las afueras de Nazaret. Es decir, se trata no de una familia rica, no de una familia hacendada, no se trata de una ceremonia en un hotel de 5 estrellas de la época, que pues también existían esos lugares, obviamente no como los nuestros hoy en día, pero sí existían lugares de pasaje donde la gente pasaba a descansar un rato, como Qumran, por ejemplo. Bueno, pero eso será un tema para hablarles después, al que esté interesado. Pero lo que sí nos interesa saber es que era una pequeña aldea, es decir,
va a compartir una fiesta con gente humilde, con gente sencilla. Y allí hace su primer signo Jesús, en medio de los pobres. Habla de la boda, digamos, se dice en griego, la boda. La boda era un evento bastante importante y era un evento que reunía a la familia. Se trataba de algo de familia. Allí iban todos los familiares, amigos, amigas, todo. Y era tan importante que se realizaba una gran fiesta en torno a la boda. Una fiesta que no duraba un día, sino muchísimo. Por ejemplo, estos textos bíblicos, Jueces 14, versículo 12, nos habla que son 7 días de fiesta cuando la esposa es virgen. Tobías 8:20 nos habla que una fiesta puede incluso durar más de 7 días. Según el testimonio de la cultura judía, son mínimo 3 días si la esposa era viuda. Ya había sido casada, murió el marido y se volvió a casar, entonces al menos 3 días, ¿sí?, de fiesta. Pero generalmente la fiesta podía durar una semana o más. Así fue la fiesta en la que participó Jesús. Entonces, un evento que reúne mucha gente y en la cual Jesús va a anunciar y hacer un signo para dar inicio de su vida ministerial mesiánica, digámoslo así. Este es un texto que encontré en un meme de esos que mandan por WhatsApp, ¿sí? Me llegó y entonces lo pongo aquí porque me pareció muy curioso. Dice así: cuando las cosas van bien, hay que revisar. Y cuando las cosas van mal, hay que revisar para que no vaya a suceder como aquellos que en vez de diagnóstico necesitan autopsia. Es decir, para que cuando vayan a revisar se encuentren que ya no hay nada que hacer porque ya están muertos. Bueno. Me pareció muy interesante esa frase, sobre todo por la manera como empieza. Cuando las cosas van bien, hay que revisar. No solamente cuando las cosas van mal. Obviamente cuando las cosas van mal, uno revisa, pero sobre todo hay que revisar cuando las cosas van bien. Este es un mensaje muy bonito, porque eso fue lo que pasó en las bodas de Caná. Todo parecía ir muy bien, la fiesta, la gente, todo bien, pero se les había olvidado revisar que todo hubiese marchado bien. En efecto, a un momento a otro quedan sin vino. Así tiene que ser la vida de la pareja. Cuando las cosas van bien, hay que revisar. Cuando las cosas van mal, hay que revisar también. En todo momento. Tiene que ser un trabajo en equipo. Bien, sigamos en el Evangelio. Estaba la madre de Jesús. De esto yo solamente quisiera decir que la madre de Jesús no puede faltar en la fiesta de la vida de ustedes como pareja. En su boda no puede faltar María, en su familia no puede faltar María, porque María es la que convence a Jesús de que opere milagros. No digo más, sigamos. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Entonces está María, está Jesús y están sus discípulos. Que no falten ellos, porque son muy importantes. Jesús es el que opera el signo, pero entonces, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos representan a la iglesia. Ustedes pueden irse los dos solitos, declararse en amor eterno debajo de un árbol, pero necesitan la presencia de Jesús en medio de ustedes dos. Y lo que garantiza esa presencia de Jesús es el testimonio y la presencia, ¿no? No solamente el matrimonio civil. Eso es lo bonito, ¿sí? Que en el sacramento del matrimonio ustedes están recibiendo la bendición de Jesús, la bendición de María y la bendición de sus discípulos para que su matrimonio vaya adelante. Hablan allí del vino, ¿no? Y esto, mención del vino es importante. Algunos textos bíblicos, como los Salmos y los eclesiásticos hablan del vino como aquello que alegra la vida, aquello que alegra el corazón. Pues el mejor vino del que habla este evangelio es Jesús. Y ese es el vino que debe alegrar la vida de ustedes como pareja. Dice María, se acabó el vino. Y la madre de Jesús anuncia eso, dice, no tienen vino. María es aquella que ayuda a que la pareja se dé cuenta de lo que hace falta y de lo que no hace falta. Por eso hay que invocarla, por eso hay que orarle, por eso hay que hablarle. Dice Jesús a ella, que a mí y a ti, mujer, eso es literalmente, ¿no? Como se presenta en el griego. Jesús,
eso en griego, ¿no? Pero en español le está diciendo, pero ¿qué a ti, mujer? Utiliza ese término, mujer, gnai, mujer, para hablar de María. No le dice mamá ni María, sino le dice mujer. Se trata de una técnica estilística llamada la técnica del anonimato. En esa mujer se puede ubicar la persona, la mujer que está leyendo. Ahora, aquí yo hago ese comentario para decir, mujer aquí simboliza también la esposa. Por lo tanto, la esposa es aquella que ayuda también a que el esposo se dé cuenta de qué es lo que no hace falta, de qué es lo que hace falta y de qué es lo que no hace falta exactamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que traer a la casa y qué es lo que no hay que traer a la casa? Muy bien. Entonces, la mujer, la esposa, María en este caso, hace esa representación y Jesús hace esa representación del esposo. Ya veremos por qué. Dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Está hablando de la hora de la cruz, de la hora de la muerte, de la hora de la entrega. Pues bien, este texto nos está diciendo que en la boda, que en la vida de pareja, no puede faltar Jesús y que Él estará presente el día de la fiesta, pero también el día de la cruz, el día en que lleguen los problemas, el día en que lleguen las dificultades. Ahí estará María, ahí estará Jesús, ahí estarán sus discípulos, ahí estará su palabra para ayudarlos a solucionar lo que venga. Luego la madre dice a los que servían, hagan lo que Él les diga. Yo también les digo eso a ustedes, queridas parejas. Ponernos delante de Dios y hacer lo que Él nos diga. No lo que nos diga la chismosa que viene a traerle cuentos a usted, a la vecina. No lo que nos diga el amigo borracho que viene y nos dice, vea, métase con aquella mona, póngale los cachos a su novia, póngale los cachos a su esposa. No, no lo que nos diga el mundo, no lo que nos digan los de afuera, sino lo que nos diga Jesús. Hagan lo que nos diga Jesús, lo que nos sugiera el corazón, lo que nos hable al corazón. Luego en los versículos 6 al 10, había allí 6 tinajas de piedra dispuestas para las purificaciones de los judíos, llevando 2 o 3 medidas cada una. Eso es muchísimo vino. Yo creo que son por lo menos 100 litros cada tinaja de piedra. Eso es grandísimo, grandísimo, es muchísimo. O sea, estamos hablando de muchísimos litros, de casi unos 600 litros de vino. Imagínense cuánta fiesta no podía durar de ahí en adelante. Pero ¿por qué utilizan esta simbología? ¿Y por qué se habla de tinajas de piedra? La piedra se utilizaba para la purificación. Los judíos en esas piedras, en esas tinajas de piedra echaban agua y con esa agua se bañaban para purificarse, para sentirse limpios. Jesús les está diciendo, no es esa agua la que los purifica, sino el vino que yo les doy. Y el vino representa la sangre de Jesús. Es Jesús mismo el que quita el pecado del mundo. Es Jesús mismo el que lava nuestras impurezas, el que nos purifica. Es Jesús. Cuando nos sentamos sucios en pareja, cuando nos sentamos que algo va mal, acudamos a Jesús, porque Él es el que nos purifica de verdad y el que nos perdona los pecados para continuar adelante. Así eran las tinajas de piedra, ¿no? Como las pueden ver en estas imágenes. Luego en el versículo 7 dice, Jesús les dice, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Es una simbología hermosa que utiliza Jesús para decir que donde esté Él, las bendiciones llegarán en abundancia, sobrará, mejor dicho, todo se llenará, todo se colmará, también en sus vidas. Si dejan entrar a Jesús, todas las bendiciones llegarán a su familia en abundancia, en abundancia. Versículo 8 dice, les dice, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Y se lo llevaron. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está solucionando el problema. Y resulta que en una boda el que debía solucionar el problema no era un invitado, era el esposo. A él era el que se acudía para decir, ¿qué hacemos? Falta el vino, se acabó el vino, pero aquí no buscan al esposo, buscan es a Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que el esposo es Jesús, que el que tiene que resolver es Jesús y efectivamente Jesús soluciona. Es una imagen hermosa para hablar de la iglesia como esposa y de Cristo como esposo. Pues bien, que sea esa imagen también para reconocer que Jesús debe estar en el hogar de ustedes dos porque Él es capaz de solucionarlo.
Él se encarga de solucionar las cosas si ustedes los dejan entrar en su vida. Versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige el novio, ¿no? Entonces, él no sabe cuál es la proveniencia de Jesús, ¿no? No sabe que Jesús es el Hijo de Dios, no sabe que Jesús ha operado este signo, no sabe quién lo hizo, solo sabe que es el mejor vino que haya probado y por eso felicita al novio. Pues así habrá mucha gente que no sepa lo que Jesús puede operar en su propia vida, aunque haya gustado las cosas buenas que la iglesia, por ejemplo, les presenta, pero sin embargo todavía no saben las cosas buenas que Cristo produce en su vida, pero en algún momento probarán ese vino de Jesús, les gustará y se quedarán ahí con Él para siempre. Bueno, estas otras ideas las dejamos para después. Versículo 10, y les dice, todos sirven al principio el vino nuevo, y cuando ya la gente está bebida, el de peor calidad, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ese maestresala le llaman, ha decidido o ha definido, mejor dicho, que el vino de Jesús es el mejor vino. Y efectivamente así es. Es el mejor vino. Kalon hoinon se dice en griego, ¿no? El mejor vino que pueda ustedes encontrar y probar en su vida es el de Jesús. Es decir, la presencia de Jesús en su hogar. Eso será lo mejor que ustedes puedan tener, mejor que una estabilidad laboral, mejor que una casa bonita, mejor que un carro para ustedes dos y para los hijos, mejor que todas esas cosas es tener a Jesús en su hogar. Finalmente, la conclusión del texto dice, esta es la primera de las señales que Jesús realizó en Caná de Galilea, así manifestó su gloria y sus signos y sus discípulos creyeron en él. Es la primera de las señales. Pues bien, yo sé que ustedes también tienen muchos signos, muchas señales de que Dios los ama, muchos signos que Jesús habrá realizado en su vida. Yo les pregunto, ¿qué signos el Señor ha realizado en su vida de noviazgo, en su vida de pareja, en su vida matrimonial? ¿Qué signos ha realizado el Señor? ¿Cómo los ha ayudado? ¿Cómo los ha hecho presente en su hogar? Respóndanme esta pregunta, respóndansela en su corazón, escríbanla, anoten por un lado, porque eso les hará darse cuenta de cómo Jesús ha estado siempre presente con ustedes, aunque a veces no lo reconozcamos. Es la primera de muchas más señales que Jesús hará en sus hogares. De hecho, Juan 20:30 dice, otras muchas señales o signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Así como hay muchas otras señales que Jesús habrá hecho en ustedes y que ustedes todavía no se hayan dado cuenta. Termino con esta frase de Fernández Ramón. Si cuando no había llegado la hora, Jesús actúa porque se lo pide su madre, es decir, María, ¿cuánto más cuando haya llegado su hora? Y eso significa, cuando estemos en momentos de gozo, acudamos a María, que ella celebra con nosotros y con Jesús la fiesta. Pero cuando estemos en dificultades, acudamos también a María, porque ella camina con Jesús hasta la hora de la cruz y intercederá por nosotros también en los momentos de prueba. Bien, terminemos haciendo juntos, ustedes que me están siguiendo en este momento y yo, esta oración. Señor Jesús, tú que transformaste el agua en vino, transforma nuestro corazón en el tuyo, para amarte y servirte según tu ejemplo. Madre María, ayúdanos a confiar plenamente en tu Hijo Jesús y a vivir su palabra y a testimoniarla con nuestra vida. Bendice nuestras familias y haz que ella se siga realizando el milagro del amor como hiciste en las bodas de Caná. Amén. Bien, muchas gracias a ustedes por haber escuchado y vivido este momento. Los dejo para que continúen formándose y aprendiendo de todas las cosas que el Señor le ofrezca la posibilidad de realizar en esta bella experiencia que están viviendo. Chao, Dios los bendiga y los ayude en todo.